Saludos a todos. En el presente video vamos a ver resta de fracciones heterogéneas. Empecemos. Muy bien. Para realizar lo siguiente, hay algunas indicaciones que podríamos analizar antes de empezar. Muy bien. Las primeras indicaciones antes de empezar a restar fracciones heterogéneas se aplican también en las sumas de fracciones heterogéneas como tal. Muy bien. Primero, para restar fracciones heterogéneas, si es de manera básica, si yo tengo A sobre B eh, más C sobre D, en este caso, yo podría aplicar lo que se conoce la carita feliz o en otros casos también se la conoce como el método de la mariposa, que quiere decir que multiplico los denominadores y de ahí multiplico cruzado, en este caso. Quiere decir que el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda, pongo el símbolo o el signo de la operación, en este caso estamos sumando, y luego coloco el producto de el denominador de la primera con el numerador de la segunda. Y listo. Esto se aplica para hacer sumas, restas de fracciones heterogéneas simples como tal. O cuando se nos complica calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, para sumar o restar una fracción heterogénea, tengo que tener presente de que debo calcular el MCM. El MCM. O lo conocido también como el mínimo común múltiplo. Muy bien. Con esta idea vamos a resolver el siguiente ejemplo. En todo caso, veamos, tendríamos un ejemplo A. Tendría 5x sobre 2a al cuadrado menos 8x sobre 8a. Muy bien. Nosotros en este caso podríamos aplicar o decir lo siguiente. Bueno, si aplico la primera lógica, lo que había establecido de que aplicábamos el método de la carita feliz o método de la mariposa como tal, yo debería multiplicar 2 al cuadrado por 8a. Entonces me quedaría 2a al cuadrado por 8a. Muy bien. Entonces, ese sería mi numerador. Mi numerador estaría conformado de ¿qué? De 5x que multiplica a 8a. O sea, quiero decir, al numerador de la primera fracción con el denominador, es el producto con el denominador de la segunda fracción, menos el denominador de la primera fracción por el producto, o bueno, por el numerador de la segunda fracción. Y listo. En este caso podríamos decir lo siguiente. Tendría 5x por 8a, tendríamos 40ax, menos 2 por 8, 16 al cuadrado x, sobre, aquí tendríamos 2 por 8, 16 a al cubo, porque a al cuadrado por a es a al cubo. Recordemos también eso adicional. Si yo tengo a elevado a la n por a elevado a la m, esto es igual a elevado a la n más m. En consecuencia, si yo tengo a al cuadrado por a, esto sería, y el a es prácticamente a elevado a la 1, esto sería a elevado al cuadrado más 1, ¿verdad? O a elevado a 2 más 1, por lo tanto, a al cubo. Muy bien. Entonces, continuando, en este caso vamos a sacar factor común. Vamos a sacar un múltiplo de 4, tanto para 40, un múltiplo de 4 sería 10, a x, menos, el múltiplo de 4 en 16 sería 4, al cuadrado x. 16 al cubo. Si nos damos cuenta, podríamos simplificar. Puedo simplificar el 4, 1, 4, 16, cuarta, cuarta. Ahora bien, en este caso, nosotros vamos a continuar con lo siguiente. Tendríamos 10ax menos 4a al cuadrado x sobre 4a al cubo. Si nos damos cuenta, podríamos seguir factorizando como tal.
Entonces, saquemos factor común ahora un poco más grande. O sea, me refiero más extenso. Si diríamos aquí entonces, yo diría, sacaría lo siguiente, 2ax, por consecuente, un múltiplo de 10, o sea, un valor que multiplicado por 10 o por 2 me dé 10 es 5, ¿verdad? Entonces, ax sale menos, ahora, un número multiplicado por 2 que me dé 4 es 2 mismo. Una a multiplicada por otro dato que me dé a al cuadrado es una a mismo, y x que multiplicada por 1 me daría x. Sobre, en este caso, tendríamos lo siguiente, de esta manera. Yo tendría entonces 4a, aquí voy a dejar 4a por a al cuadrado. Podría describirlo así o podría directamente aplicar lo que se explica en otro video. Entonces, aquí simplificando tendría 2a, se va, y aquí se va el 2, esto me quedaría 1, aquí me se queda 2, y de aquí se va uno de ellos, entonces aquí me va a quedar 2. Por lo tanto, mi respuesta aquí tendríamos que esto es igual a x, 5 menos 2a sobre 2a al cuadrado. Muy bien, entonces ese sería nuestro resultado como tal. Ahora, podría ser este o también podríamos expresarlo de otra manera. En este caso, quiero decir que podríamos dejarlo también expresado de esta forma. 5x menos 2ax sobre 2a. Como se puede ver, de una operación sencilla hemos extendido bastante. ¿Cuál es el otro método y el un poco más recomendable si es que se está trabajando como tal con denominadores pequeños, pero que nos permiten o tienen múltiplos en común? Entonces vamos a hacer con el mínimo común múltiplo. Quiero decir, entonces otra forma de solucionar esto sería directamente con esto. Entonces, voy a transcribir nuevamente la expresión. Tendríamos a5x sobre 2a al cuadrado menos 8x sobre 8a. Muy bien. Si lo pensamos bien, podríamos tranquilamente... A ver, esperen, no desactivé el constructor de figuras. Tendríamos aquí, voy a reescribir nuevamente, 5x sobre 2a al cuadrado menos 8x sobre 8a. Si lo pensamos bien, desde un inicio también podríamos hacer algunas simplificaciones rápidas. Por ejemplo, 8 y 8, ¿verdad? En este caso. Muy bien. Entonces, ese es el primer paso que podríamos haber hecho. Por lo tanto, reescribiendo esto tendría 5x sobre 2a al cuadrado menos x sobre a. Muy bien. Lo segundo, y lo más importante como tal en este momento, es calcular el mínimo común múltiplo. Nosotros debemos calcular el mínimo común múltiplo de 2a al cuadrado y a. En este caso, recordemos que el mínimo común múltiplo está conformado ¿por qué? Por los factores comunes de mayor exponente y los factores no comunes. No comunes. En dicho caso, si nosotros lo analizamos bien, tendríamos lo siguiente. Veamos. El mínimo común, bueno, ya están factorizados o bueno, ya están expresados en factores primos como tal. Entonces, si yo tengo a al cuadrado y aquí tengo a, el mínimo común múltiplo en el dato que yo voy a escoger será al cuadrado porque es el que tiene mayor exponente. Muy bien. El otro dato, el que sobra, que es el 2, aquí no tiene un factor común con el en donde está la A, entonces es el único dato. Como nos dice que también tenemos que escoger los no comunes, en este caso yo escojo el 2. En consecuencia, nuestro mínimo común múltiplo como tal sería lo siguiente. Nuestro mínimo común múltiplo como tal sería
2a al cuadrado. ¿Correcto? Con esta idea es más fácil realizar nuestra operación. Entonces, si yo tengo 2a al cuadrado, que es el denominador de mi expresión final, aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Esto es lo que siempre realizamos mentalmente o lo que normalmente nos explican para hacer nosotros. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, este dato que yo coloqué aquí, entonces ese dato lo pongo en el numerador de una fracción. Y ese le va a dividir el denominador de la fracción que quiero operar. Entonces, en este caso será 2a al cuadrado. Como me doy cuenta, en este momento me resultó fácil expresar lo siguiente. Esto va a ser igual a 1. Esto va a multiplicar por ¿quién? Va a multiplicar por el numerador de esa fracción, 5x. En este caso, esto sería 5x. Muy bien. Por lo tanto, aquí yo voy a colocar 5x y pondré el operador que en este caso es el menos. Realizo el mismo paso para lo siguiente. Pongo el numerador. En el numerador pongo el denominador de la fracción final y ahora voy a colocar el denominador, que sería a. Si lo vemos bien, aquí tengo de resultado que esto sería igual a ¿qué? 2a al cuadrado sobre a es igual a 2a. Y ahora bien, a este resultado lo multiplico por el numerador, que sería x. 2a por x sería 2ax. Muy bien. Entonces, esa es nuestra respuesta como tal. Vamos al siguiente ejemplo, en este caso. Para el siguiente ejemplo tenemos lo siguiente. Tendríamos el ejemplo B. Tengo 2y sobre 3x al cuadrado menos 2z sobre 12x al cuadrado y al cubo. Muy bien. En este caso nosotros ya lo vamos a resolver de manera más rápida o directa, por así decirlo. Pero antes de eso veo yo que puedo simplificar aquí. Puedo sacar la mitad 1, la mitad 6. Muy bien. En este caso, reescribiré nuevamente nuestra expresión y tendríamos lo siguiente. Tendría 2y sobre 3x al cuadrado menos z sobre 6x al cuadrado y al cubo. Muy bien. Ahora, el mínimo común múltiplo que yo debo calcular tiene que ser entre 3x al cuadrado y 6x al cuadrado y al cubo. ¿Correcto? Si nosotros analizamos esto, los factores o esto factorizado al máximo nos quedaría solo 3x al cuadrado, pero lo de acá factorizado al máximo nos quedaría 3 por 2 x al cuadrado y al cubo. Muy bien, de esto tenemos que escoger los factores comunes. Si nos damos cuenta aquí, un factor común es 3. Entonces, nuestro mínimo como tal se construye de la siguiente manera. Nuestro mínimo común múltiplo inicia con 3. Ahora, otro dato, por ejemplo, ahora vamos con el x al cuadrado. Como podemos observar, es nuestro mínimo común. Hasta ahí. Ahora, otro dato, en este caso, que no podemos verificar sería el 2, ¿verdad? No es común, pero recordemos que se nos indica que el mínimo común múltiplo está conformado por los datos o los factores comunes de mayor exponente y los no comunes. Entonces, aquí tendríamos por 2 y lo mismo pasaría para el y elevado al cubo. Multiplico, por lo tanto, tendríamos aquí 6x al cuadrado y al cubo. Listo, este quiere decir que va a ser el denominador de nuestra fracción. Entonces, resolviendo esto de aquí, tendríamos 6x al cuadrado y al cubo. Ahora, yo tendría lo siguiente.
tengo que pensar y tengo que verlo de esta manera, como tal, yo diría. Ahora, 6x al cuadrado y lo voy a dividir para el denominador de esa fracción y sería 3x al cuadrado. La división de esto resulta ser, o sea, la simplificación de esto resulta ser tercera 1, perdón, tercera 2, tercera 1. X al cuadrado se va, X al cuadrado se va. Nos quedaría Y al cubo. Este Y al cubo, 2Y al cubo se multiplicará con el numerador de esta fracción, que sería 2Y. Entonces, yo puedo colocar esto en el numerador o directamente la respuesta, que sería 4Y a la cuarta. En este caso. Muy bien. Entonces tendríamos aquí 4Y a la cuarta. Menos, ahora lo mismo para la siguiente fracción, tendríamos 6x al cuadrado y al cubo sobre 6x al cuadrado y al cubo. Esto sería igual a 1 y eso de ahí se va a multiplicar por z, ¿correcto? Por lo tanto, tendríamos aquí que esto sería igual a z. Muy bien. Esta sería nuestra expresión como tal en este caso. ¿Qué podríamos más agregarle si deseáramos? Quizás ver si es que se podría simplificar, pero por lo que veo no. Esto sería lo que nos quedaría. Muy bien. Muy bien. Para nuestro último ejemplo de este tema, vamos a hacer un literal C como tal. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer sería lo siguiente. Tendríamos 7m más 5 sobre 6m al cuadrado, al cuadrado por n menos 6m más 5 sobre 2m al cuadrado. Muy bien. De la misma manera que hemos procedido anteriormente, vamos a sacar el mínimo común en este caso. Muy bien. El mínimo común tendríamos lo siguiente. Debemos calcular el mínimo común existente entre 6m al cuadrado n y 2m al cuadrado. Si nosotros observamos aquí esta expresión del 6m al cuadrado n factorizado al máximo, tendríamos 3 por 2 por m al cuadrado n. Y 2m al cuadrado quedaría ahí. Entonces, escogiendo nuestro mínimo común múltiplo como tal, tendríamos lo siguiente. Factores comunes, como tal vemos 2m al cuadrado, ¿verdad? Ahora bien, los no comunes serían 3 y n. Como resultado tendría 6m al cuadrado n. Yo sé que prácticamente es lo mismo que está acá, pero de esta forma comprobamos que no nos equivocamos. Ahora bien, entonces vamos a decir que nuestro denominador va a ser 6m al cuadrado n. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tendríamos que aplicar este denominador, o el que está acá, que es el mismo. Tendríamos que decir 6m al cuadrado n, que va a dividir a quién? Al denominador de las fracciones que quiero operar. Tendría 6m al cuadrado n. Esto sería 1. Este 1 de aquí va a multiplicar a qué? Al numerador, que sería 7m más 5. Muy bien. Ahora, el siguiente, bueno, vamos a ubicarlo. Tendríamos entonces aquí 7m más 5. Entre paréntesis es muy importante. Menos, ahora, el siguiente dato tendríamos 6m al cuadrado n sobre 2m al cuadrado. El resultado de simplificar esto sería 3n. Este valor se va a multiplicar por 6m más 5. Entonces, es lo que vamos a colocar acá en el numerador. Vamos a colocar 3n, entre paréntesis, por
6m más 5. Muy importante entre paréntesis, ¿por qué? Porque hay un signo más aquí entre medio de todo. Entonces, para evitar algún cambio que nos vaya a perjudicar el ejercicio, debemos tener en cuenta esto. Resolviendo esto, tendríamos 7m más 5 menos, dentro de los paréntesis vamos a operar. El 3n va a multiplicar tanto a 6m como a 5. Por lo tanto, tendría 3 por 6, 18, m por n, m por n, o mn. 3n por 5 sería 15n. Muy bien, sobre 6m al cuadrado n. De tal manera, en este caso tendríamos 7m más 5. Como el menos precede al signo de agrupación, todos los que están dentro, todos los números que están dentro van a salir con signo cambiado. Por lo tanto, el 18 sale como menos 18 y el 15n entonces saldría como menos 15n. Muy bien. Y esto sería nuestra respuesta como tal, en este caso, sobre 6m al cuadrado n. Listo. Eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video.